Ya se encuentra conectada, señor presidente. Bien, muchísimas gracias, doctor Díaz. Sigue Emilce Müller. Señora Milce, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Usted nos escucha bien? Bien, ¿ustedes? Bien, perfectamente la escuchamos. Sí, perfectamente. Bien, le agradecemos mucho su presencia. Este es el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. Se encuentra integrado por el doctor Walter Venditti, el doctor Esteban Rodríguez Segers, el doctor Fernando Canero, el doctor Julio Díaz como secretario, quien le habla, Ricardo Basílico. Se encuentra citada usted en la causa 737/2013, cartulada Minicucci, Federico y otros, sobre privación ilegal de la libertad e imposición de torturas. Se encuentran imputados en esta causa el señor Alberto Herrero Anzolena, Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamón Smart, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Vallés, Guillermo Alberto Domínguez Mateu, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Volk, Enrique Augusto Barré, Alberto Julio Candiotti, Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pasquale, Miguel Osvaldo Checolás, Carlos del señor Hidalgo Garzón, Miguel Ángel Ferreiro, Ricardo Armando Fernández y Eduardo Samuel Dilio. Como testigo, ya ha sido, por supuesto, tomado sus datos personales por secretaría, tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal, que prevé una pena hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio de él o de los inculpados. Le voy a recibir entonces, bajo las mandas de este artículo 275, juramento o promesa de decir verdad. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí, prometo. Bien. Le hago la pregunta si respecto de las personas que le acabo de mencionar, si respecto de las querellas del Ministerio Público Fiscal, de las defensas públicas y particulares, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, no tengo ninguna. Bien. Señora Moller, su testimonio ha sido ofrecido por las querellas, por la Fiscalía. Si a usted le parece bien, sin perjuicio de que pueda explayarse, digamos, en todos los puntos que usted lo desee, le vamos a ceder la palabra a la doctora Guadalupe Godoy a los efectos de que pueda efectuarle las preguntas. Después, Sí. si usted desea ampliar, por supuesto la escuchamos atentamente. Luego vamos a preguntar al resto de las querellas si hay preguntas para efectuar, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas y en el caso de ser necesario, el tribunal. Sí, cómo no. Doctora Guadalupe Godoy tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bueno, buen día, Emilce. En ¿Qué esta tal? causa sos nuevamente querellante, caso y testimoniante. Y como ya sabes, en esta específicamente el juzgamiento tiene que ver con los hechos sucedidos en los denominados pozos de Banfield, Quilmes y Lanús. Pero bueno, a pesar de eso, si te parece bien, iniciar tu relato desde el inicio de los hechos y en todo caso después te vamos haciendo preguntas. Sí, cómo no. Gracias, Guadalupe. Antes de empezar a narrar concretamente los hechos, quisiera dar algunos antecedentes de mis testimonios que van a enmarcar esta declaración. En 1985 di un testimonio pormenorizado al equipo de antropología forense. Si bien no era un ámbito judicial, a mí me permitió en ese momento darme cuenta de la importancia de ser testigo de los centros clandestinos, de haber visto a determinadas personas, de poder identificar una ropa que quizás en el momento de encontrar el cuerpo no se había degradado. Y a partir de ahí, yo tenía 26 años, y a partir de ahí tomé conciencia de lo que era ser testigo, y fui atesorando todos los detalles en la memoria de lo que pude para brindarlos a lo largo del tiempo en los distintos ámbitos judiciales para que se pueda juzgar lo ocurrido. En 1986 di testimonio junto con mi padre en la causa 44. Mi padre me lo menciono porque era un policía retirado y testimonió contra Camps, contra otro policía, creo que es uno de los primeros casos
un policía testimonia contra otro policía por todas las cosas que se había enterado, me había visto en determinados centros clandestinos y pudo testimoniar. Eso fue en 1986. En 1998, años en donde reinaba la impunidad, los organismos de derechos humanos buscamos en distintos lugares, en España y demás, donde juzgar a los genocidas, y fui testigo, en el caso Scilingo, como testigo de contexto, junto con mi padre que declaró, yo declaré vía audiovisual, mi padre por exhorto, ya estando enfermo, pero quiso declarar. En 1999, mi padre ya había fallecido, declaré a los 20 días de haber fallecido mi padre, porque así lo requirió el juicio, en el juicio por la verdad de la ciudad de La Plata. En el 2006 declaré en la causa Echecolás, una causa emblemática que a partir de esa causa recibí serias amenazas, en donde aún hoy continúo con sistemas de protección por las amenazas recibidas luego de haber sido testigo de la causa de Echecolás. Y en el 2011 declaré en la causa del circuito Camps. Hoy tengo 62 años, hace 36 años que doy mi testimonio, declaro, y me parece que era importante darle este marco de continuidad a mi testimonio, porque vengo a corroborar todos los dichos que desde mis 26 años vengo diciendo en cada uno de los ámbitos judiciales que he podido expresarme. Entiendo los avatares de la política, entiendo las idas y vueltas, entiendo que estos procesos no fueron lineales, comprendo, fui parte de las luchas de los años de impunidad, pero también es importante darle este marco de continuidad y sobre todo porque también hoy ya no nos acompañan muchos testigos que tendrían que estar declarando con nosotros, en donde las cuestiones biológicas, por distintos motivos de enfermedad, han hecho que hoy no nos acompañen en los testimonios. Y por eso quería también mencionarlos. En estas causas se extrañan las presencias de Nil Deloy, de Cristina Gioclio, de Adriana Calvo de la Borde, y como testimonios que tienen que ver con estas causas, no específica esta causa, pero con otras causas, Jorge Watts, Cristóbal Mainer, y por supuesto tenemos que hablar de Julio López, nuestra herida abierta en esta democracia, en donde seguimos preguntando dónde está. Por todo lo expuesto, entonces, ahora sí paso a referir los hechos, a ratificar los hechos que he ido hablando a lo largo de estos años. En septiembre de 1976, en la madrugada del 17 de septiembre, hombres armados interrumpen mi casa, mi domicilio particular, la calle 19, número 812 de la ciudad de La Plata. En ese momento yo era estudiante del secundario, del colegio secundario, 5º año de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Se identificaron como del ejército argentino, golpearon la puerta, y apenas mi padre abrió, se acercó, lo encañonaron frente a la pared y no lo dejaron mover. Él, pensando que era jubilado, policía, pensaba que iba a tener un mejor trato, de los cuales por supuesto no lo tuvo. Buscaban un estudiante secundaria de Bellas Artes. Yo tengo una hermana mayor, le preguntaron qué estudiaban, le dijo filosofía, dijeron esta no es, y cuando me vieron a mí, le dije que estudiaba Bellas Artes, es esta, dijeron. A un pedido de mi madre me dejaron vestir, me puse un camulán y me subieron a un coche, me taparon la cabeza con un pullover y me subieron a un coche. Se supo después que había varios autos afuera para este operativo. Comenzamos a andar, primero pasamos por la casa de otra compañera del secundario que no estaba, luego pasamos por la casa de otra compañera del secundario, Patricia Miranda,
una joven compañera mía del secundario que no tenía militancia política ninguna. La suben a otro coche. Comenzamos a andar hasta que llegamos a algo que yo decía como un descampado, y que con el tiempo pasó a ser lo que se conoce el Pozo de Arana. Acá quiero hacer, antes de seguir describiendo lo ocurrido en el Pozo de Arana, y si los jueces me lo permiten, todo lo que ocurrió en el Pozo de Arana, con mucho detalle, yo lo fui describiendo a lo largo de todas las otras, de los otros testimonios. Las personas que vi, en qué circunstancias, las torturas que recibieron las otras personas, las torturas que recibí yo, las aberrantes torturas recibidas en ese lugar que yo lo llamo que es el infierno, ese lugar en donde uno perdía la identidad, ese lugar en donde uno dejaba de ser persona, se convertía en una cosa merced de otros. Y si los jueces me lo permiten, en donde no obstaculizo las cuestiones jurídicas, evitaría la descripción de todos los detalles de Arana, de lo ocurrido, debido a que ya eso está juzgado y comprobado. ¿Por qué me permito esto? Porque tampoco puedo desconocer que estamos en una audiencia virtual. Como ustedes, los jueces, para ustedes también es distinto. Por supuesto que uno accedió en función de que la importancia de la celeridad de los tiempos de la justicia. Pero la virtualidad le confiere a esta declaración otro ámbito, otro lugar, en donde, si me permiten decir la palabra, tengo pudor, me da pudor contar determinadas circunstancias de las torturas recibidas. En caso de que los jueces o cualquier autoridad lo requiera, quedo a disposición de narrar todo lo que ustedes me solicitan. Pero si me evitan narrar nuevamente, debido a que está todo sumamente ya juzgado, se los agradecería y pasaría a seguir narrando los hechos que son específicos de esta causa. Señora Milce Moller, vamos a resolver por presidencia, ha sido el criterio del tribunal, el respeto que exponen las víctimas y los testigos, con lo cual, conforme su petición, resulta absolutamente razonable. En el caso de ser requerido, digamos, y en el caso de volver a una normalidad, al menos para retomar los juicios presenciales, y en el caso de ser requerido su testimonio respecto a ese punto específicamente, o sea, y si las partes lo requieren, la citaremos. Pero me parece absolutamente razonable hacer lugar a su pedido, referirse a los hechos de esta causa y no ventilar cuestiones que puedan a usted incomodarla. Muchísimas gracias. Entonces pasamos directamente. Yo ese día llegué el 17 de septiembre, estuve más de una semana en condiciones, como narré, inhumanas, y el 23 de septiembre de 1976, después de haber sufrido los tormentos dichos, nos suben a un camión a una serie de personas, que paso a detallar. En la celda de mujeres, en la celda de Arana, conmigo estaba, además de Patricia Miranda, ahí me encontré con Claudia Falcone y María Clara Ciocchini, dos compañeras mías, Claudia Falcone de Bellas Artes, Clara Ciocchini era compañera también de la UES, Claudia también, donde compartimos la celda en Arana. Además encontraba Hilda Fuentes y Ana Rosa Rodríguez de Champa. Con ellas, con esas mujeres, compartí la celda en Arana. Nos llaman a todas y nos hacen subir a un camión. En Arana también reconocí a Gustavo Calotti y también a Horacio Húngaro, que era un amigo mío, y por lo tanto reconocí cuando estuve en Arana, donde estaba pasando situaciones muy dolorosas, Horacio. Y por supuesto Gustavo. Suben también a un camión y en un momento
el camión se detiene en un tiempo que no puedo precisar y hacen bajar a Claudia Falcone, a María Clara Ciocchini. También allí me doy cuenta que en ese camión estaba Francisco López Montaner, Claudio de Hacha y Daniel Racero, los compañeros de la UES. Para el camión, no sé si bajaron otras personas, eran las que yo conocía, y nosotros seguimos. Gustavo Calotti, Patricia Miranda, yo y las mujeres Hilda Fuentes y Ana Rodríguez de Llampa, continuamos el recorrido. Nunca iba a saber que en ese momento se estaba determinando la vida y la muerte de distintas personas. Nosotros seguimos con un recorrido hasta llegar a un lugar que con el tiempo supe que era el Pozo de Quilmes. Me suben por unas escaleras, primero o segundo piso, no identifico bien, en donde se enojaban, quisieron ponerme esposas, se enojaban porque yo era muy delgadita, muy chiquita y parecía menos inclusive de la edad, y quienes me recibían decían, ¿pero qué van a traer acá? ¿Un jardín de infantes? Y cuando me querían poner las esposas se me salía. Allí las mujeres que comenté, vuelvo a decir, Patricia Miranda, Ana Rosa Rodríguez de Llampa, Hilda Fuentes y yo, nos colocan en una celda, vendadas y atadas. Nos dábamos cuenta que estábamos en un lugar distinto al que habíamos estado. Empezamos a escuchar voces y con el tiempo ahora voy a resumir las personas que vi. A los pocos días, cada tanto nos traían agua, nos hacían, el baño estaba en un pasillo al fondo y cuando cada tanto nos sacaban al baño, pero continuábamos atadas y esposadas. Este régimen, a medida que uno fue estando ahí, yo estuve hasta fines de diciembre, desde septiembre hasta fines de diciembre, este régimen de vendar y las manos atadas lo íbamos manejando debido a que había distintas guardias, fuimos aprendiendo. Había guardias en donde nos permitían subirnos las vendas, sacar las manos atadas, algunos que utilizaban estrategias como de silbar antes de subir para que no los comprometiéramos y nos podíamos poner las vendas, así ellos estaban a resguardo de que no habían incumplido normas y nos permitían cierta mínima tranquilidad en ese lugar. A los pocos días de estar yo todavía compartiendo la celda con estas compañeras, un día me llaman, me dicen, me llevan como para otro lugar, tuve mucho miedo, pensaba en un traslado, me dan un peine, un espejo, me dijeron que me peine, me sacan la venda, la verdad que el rostro mío me sorprendió lo desmejorada que estaba, y no entendía qué era lo que pasaba, y me dijeron que iba a tener una visita, y efectivamente en eso apareció mi padre. A mi padre, un subalterno, le había avisado que su hija estaba en la brigada de Quilmes, que si iba a la madrugada lo iban a dejar entrar, y así fue. Bueno, fue sumamente emotivo, mi padre vio en qué condiciones físicas me encontraba, que fue lo que denunció siempre en los juicios, y ahí me dijo la situación, yo tuve la fantasía de pensar que me podía ir con él y me dijo que no, que la vida mía dependía de Vides y de Checolás, que eran dos personas siniestras, y que no sabía cuándo me podía volver a ver, pero bueno, que estaba haciendo todo lo posible, aunque las puertas se le cerraban por todos lados. Yo le di determinados nombres de personas para que avise que estaban en ese lugar. A partir de la visita de mi padre, a Patricia Miranda y a mí nos trasladaron a otra celda, que le llamaban una celda VIP, era un poquito más grande y tenía un baño, de lo cual fue una situación muy importante de bienestar, pero esa situación cambiaba en todo momento,
dado que de acuerdo a los acontecimientos nos volvían a sacar de esa celda, y en determinado momento pasé casi 48 horas en una celda aislada, sin que me abrieran la puerta nunca. Es decir, que era todo muy aleatorio lo que ocurría en Quilmes. A partir de esas movilidades, de esas pequeñas treguas que teníamos con la venda o con las distintas guardias, de los cuales se caracterizaban algunos por ser un poco más solidarios. Por ejemplo, siempre recuerdo a uno que cuando vio el brazo que yo tenía de las quemaduras de cigarrillos, se me estaba infectando, me trajo Pancután y me dio para curarme, mientras que otros se enseñaban con nosotros, particularmente había uno que me golpeaba en la cabeza con un llavero todo el tiempo, y como decía que teníamos olor, nos tiraba a caroína fría, a caroína directa en la cabeza. Con el tiempo, como decía, y los pequeños permisos, voy a describir a las personas que vi en Quilmes. Un día identifico una voz, que era la de Nil Deloy. Nil Deloy había ido a Bellas Artes, era más grande que yo, la identificaba, era una persona muy, muy importante para Bellas Artes, militante, y la pude identificar, le dije si era de Bellas Artes. Para ella fue reencontrarse con la vida, y pudimos hablar. Estaba en una celda. Asimismo me pasó con Nora Húngaro, la hermana de Horacio, en donde le pude decir que yo había estado con su hermano en Arana. Además vi a Norma Andreu, una chica muy, muy flaquita, de piel muy blanca, pelirroja, que decía que habían detenido a su compañero. Estaba también Ana Teresa Diego, una estudiante de agronomía, militante del PC. Con ella una vez estuve sola al lado de la celda de ella, estábamos las dos solas, ella estaba muy mal, y en un momento ella pudo calcular el horario debido a sus conocimientos de astronomía, y hablábamos de ese tipo de cosas para sostener el paso del tiempo. También estaba Ángela López Martín, una profesora de geografía del Colegio Nacional. Estaba muy mal, su pareja estaba en el piso de arriba y se comunicaban, creo que estaba herido. Y también estaban Marta Enríquez, que es sobreviviente, y también una señora que nunca pude identificar. Yo le decía una señora mayor, no sé qué edad tenía, que hablaba como en paraguayo, muy bajito. Después, en un momento, estuvo también en Quilmes una chica que se llamaba Eliana Badel, chilena. No llegó a estar en una celda, por lo menos yo no la recuerdo estuvo en una celda, estaba como en un pasillo, y siempre tenía 2 hijos, y siempre recuerdo que en un momento, cuando los guardias vieron que se la habían llevado, encontraron los zapatos en el pasillo y dijeron, bueno, total, a dónde va a ir, no necesita zapatos, cosa que fue una frase que me estremeció. En la celda que estuve, compartía con Ana Rosa Rodríguez de Llampa. En el piso de arriba estaba su compañero, José. Ana era una persona sumamente cálida. Desde Arana, tanto Hilda Fuentes como Ana me cuidaron mucho. Ana hablaba siempre de su hijo, de su hijito Alejandro, en donde había quedado con su abuela, y estaba muy preocupada siempre por su niño. Se comunicaba con José, que estaba en el piso de arriba, y tenían conversaciones muy, muy cálidas. Un día la vinieron a buscar, y debido a que no había tenido demasiados maltratos y además, yo estaba segura que tanto José como Ana habían quedado en libertad, lo que lamentablemente con el tiempo me di cuenta que no fue así.
Hilda Fuentes era una señora que en su momento yo le decía que era más grande, después me di cuenta que tenía 35 años, que su marido era directivo de la Universidad de Bahía Blanca, Domecq, y buscaban al marido, básicamente, y ella sí salió en libertad. Bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien, cualquier cosa me lo van a decir. Quilmes, ¿cómo puedo...? Y por supuesto en el piso de arriba estaban los varones, que estaba Gustavo Calotti, ahí lo vi que estaba también Walter Docter, podía ver, cuando estuve en esa celda que tenía un baño, me podía subir al inodoro y miraba por una ventanita, y de esa ventanita podía ver a un muchacho más bien pelirrojo, que estaba vendado, y a otro muchacho de piel blanca con bigotes que también estaban vendados. Cuando podía estar ahí nos comunicábamos con los varones, la comunicación siempre fue muy importante, y también en el piso de abajo estaban lo que llamábamos los presos comunes, que eran muy solidarios con nosotros, especialmente los domingos, cuando tenían visita, si los guardias que estaban lo permitían, nos acercaban a alguna de las comidas que les habían acercado. Y cada tanto, bueno, se prendía la radio y a veces podíamos escuchar algo. Quilmes era un lugar, ya como decía, de comportamientos aleatorios, ¿no? Dependía mucho de las guardias, dependía mucho de las circunstancias. Nunca entendíamos por qué un día podíamos hablar, otro día no podíamos hablar, un día nos sacaban, otro día no nos sacaban. Particularmente no recibí torturas, los malos tratos que comenté, el no poder bañarte, las comidas insuficientes, a veces desagradables, bueno, todo lo que se le inflige a alguien que no le interesa el bienestar. Y era así, era la policía, eran guardias policiales, pero que estaban absolutamente, seguían órdenes de otras fuerzas, eso era claro. Una de las casi finales de diciembre, un día se acerca como dos o tres personas, una guardia femenina inclusive, y ponen en la celda, si bien uno estaba vendado y atado, ponen en la celda como una mesa y una máquina de escribir. Me desatan las manos y me empiezan a hacer una serie de preguntas, algunas casi absurdas, porque, por ejemplo, bueno, además del nombre, me preguntaron el domicilio, de lo cual no sabía de qué domicilio me estaban preguntando. Le di el domicilio de mi casa, no sabía si me preguntaban ese domicilio, dónde estaba, y en un momento me dicen que voy a quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, del PEN, que yo no sabía qué era, y me dijeron del Poder Ejecutivo Nacional. Y me dicen que firme, pero no me sacaban la venda. Y yo le digo, pero no veo. Nosotros tenemos solo la autorización de sacarte las esposas para que firmes. Bueno, luego de insistir, tuve que firmar vendada. Me volvieron a colocar, ataron las manos y se retiraron con la máquina de escribir y la mesa. Ahí supe, a partir del 28 de diciembre, que estaba bajo el Poder Ejecutivo Nacional. A fines de diciembre vienen a buscarnos y nos trasladan a Patricia Miranda, a Marta Enríquez, era una mujer que estaba embarazada, Marta Enríquez, a Gustavo Calotti, a Walter Docter y a mí, nos ponen en una camioneta, nos tapan con una frazada, a todos, y nos trasladan a lo que fue, después supimos, la comisaría de Valentina Alsina. Al principio nos dejan en una celda, Patricia Miranda y a mí, y al tiempo, a las horas, llegó el que se presentó como comisario, nos sacó las vendas, nos sacó las esposas, nos dijo que estábamos en una comisaría y que
nos iban a pasar a otro calabozo y que íbamos a avisarle a nuestra familia. Y así fue. Nos pasaron a otro calabozo y se le avisó a la familia, en donde nos empezaron a visitar. En Valentina Alsina, cuando llegué, estaba Mercedes Borra y Cristina Rodríguez. En la celda éramos Mercedes, Cristina, Patricia y yo, y a los pocos días llegó Nilda Eloy, que la había visto en Quilmes, la volví a ver, pero realmente en un estado deplorable. La encontré sumamente delgada, muy mal, sin bañarse, en un estado deplorable, que la tuvimos que reconstruir entre todos, ayudar a su reconstrucción. En la celda de varones estaba Gustavo Calotti y Walter Docter, y supe que estaba también Horacio Matós. En esa celda, que era chiquita, que compartíamos entre tantas mujeres, era verano, hacía mucho calor, cada tanto nos abrían la puerta y nos permitían estar en un patio. Para nosotros, de donde habíamos venido, era muy, muy importante. Y sobre todo que veíamos periódicamente a nuestras familias. Un día me dicen que voy a tener que me voy a ir de ahí, Patricia Miranda y yo. Nos suben a lo que era un celular y nos llevan a la cárcel de Villa Devoto. El 27 de enero de 1977 llego a la cárcel de Villa Devoto con 17 años. Las celadoras que me reciben me leen los cargos que tenía, que me imputaban todo. Tenencia de guerra, tenencia de explosivos, asociaciones ilícitas, todo. Yo con mi inocencia lloraba y decía que no era cierto, de los cuales, por supuesto, nadie me escuchaba. Y ahí fue que entré a Devoto. Con 17 años me dejaron en una celda hasta que se comunicaron, y sola, hasta que al otro día me abrieron y era un pabellón, el pabellón del piso 4, en Devoto, y al tiempo, y sin tiempo, ¿no? O sea, al tiempo pude tener visitas de mis padres, que alguien le había avisado, en donde mi estadía en Devoto iba a ser larga, iba a ser muy larga. Al tiempo ya me trasladaron a otro pabellón y ya no hubo más visitas de contacto en Devoto, era todo a través del locutorio. Y en Devoto lo que me traían mis padres eran todas siempre malas noticias. En febrero habían matado a Ricardo Cuesta, era el hermano de mi novio. Me imaginé que la familia estaba pasando por un horror. Al tiempo me contaron que habían matado a Daniel Mendiburu Elizabeth, mi primo directo, había muerto en la calle, en la casa de lo que se llamó la calle 30, en el caso de Chicha Mariani y Clara Anaí. Ahí habían matado a mi primo, mi familia quedó destrozada. Con el tiempo también mi madre me contó que un primo segundo, muy querido por nosotros, Patricio Tierno, que estaba preso en el Chaco, lo habían sacado y lo habían matado, y es lo que se conoció como la masacre de Margarita Belén. Es decir, que las noticias que yo recibía en Devoto eran todas muy tristes de lo que estaba ocurriendo y del entorno familiar. No se sabía cuándo iba a salir. Mi padre visitaba todo lo que podía y generalmente se le cerraban las puertas. Un día me avisó que un militar me iba a hacer una entrevista, así fue, me hicieron una entrevista, y después mi padre me dijo que cuando lo volvió a ver, le dijo: olvídese de su hija es irrecuperable para esta sociedad. Una frase que siempre me marcó mucho. Devoto, si bien no es en lo específico de este juicio, me permito hacer simplemente una mención.
Era un lugar en donde lo que se trataba de buscar era la destrucción. Nosotras, las cientos de mujeres que estábamos en Devoto, encontrábamos las maneras de sobrevivir y de sobreponernos a ese lugar en donde se buscaba la destrucción, porque hasta los curas que daban la misa nos insultaban, todo era para destruirnos. No sabía cuándo iba a salir, cumplí los 18, cumplí los 19, no sabía cuándo iba a salir, era ya casi un eterno. Y un día inesperadamente me comunican que me dan la libertad vigilada. Ya le habían dicho, ya mis padres se habían mudado a la ciudad de Mar del Plata, porque le habían dicho que ante cualquier situación yo no podía volver a La Plata, era demasiado peligrosa para volver a La Plata. Y se habían ido a la ciudad de Mar del Plata, sabiendo que me gustaba el mar y que podía reconstruir mi vida en algún momento, no se sabía cuándo allí. Y bueno, me dan la libertad vigilada, me tenía que presentar en 48 horas en la comisaría primera de Mar del Plata, y así fue, como lo hicimos hasta el año 79, hasta mayo del año 79, en donde recobré finalmente mi libertad. Bueno, hago un alto hasta llegar a mi libertad y no sé, y quedo a disposición de las preguntas. Bueno, gracias, Emilce. Te pregunto algunos detalles del recorrido que hiciste. El primero es la fecha en la cual fue ese traslado desde Arana a Quilmes. O sea, mencionaste. 23 de septiembre de 1976. Bien. Vos mencionaste que entonces, te lo pregunto para aclarar, en el caso de Francisco López Muntaner, Daniel Racel y Claudio de Hacha, la mención que haces es cuando los bajan en un lugar previo a Quilmes. Exacto. Bien. Después quiero preguntarte por las personas que viste en Quilmes, que mencionaste que viste en Quilmes, para que me digas si se fueron de Quilmes antes o permanecían allí cuando vos te fuiste. En el caso concreto de Linda Lobby, Norma Andrews, Ana Teresa Diego, Ángela López Martín y Marta Enríquez. No, Marta Enríquez no, perdón. Marta Enríquez fue con vos. Nilda estuvo muy poco tiempo en Quilmes, se fue al poco tiempo. Con las otras chicas siempre tengo duda. Yo creo que se fueron antes que yo, pero tengo duda siempre, nunca lo pude precisar exactamente. Pero creo que se fueron antes que yo. Bien. De Nilda estoy segura. Nilda, sí. Y Nilda, cuando la volvés a ver en Valentina Alsina, ¿te comenta dónde estuvo? Me comenta que estuvo en un lugar que por lo que fuimos hablando no era donde había estado yo, no era Arana, era otro lugar. No, en ese momento nosotros no sabíamos qué era, ¿no? Está bien. Y después quería hacerte, vos mencionaste las cuestiones y las noticias que tuviste mientras estabas en Devoto. Quería preguntarte de la etapa previa a tu secuestro. ¿Hubo situaciones previas que afectaran a compañeros tuyos, compañeras de militancia, ya sea de Bachi o de la UES? Sí, muchas veces me dicen, bueno, cómo uno reconstruye la vida, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, a mí me interesa también contar quién era yo, quiénes éramos como generación y quién era yo antes, ¿no? Como vos decís, yo era una estudiante de Bellas Artes, y cuando hablo de la Escuela de Bellas Artes, para quien no la conoce, es una escuela muy especial, es una escuela de arte, yo me iba a dedicar al arte, una escuela en que se vivía mucha libertad, una escuela en que yo descubrí un mundo, lo que era la política,
y ahí tengo que mencionar a una maravillosa profesora de historia, que luego fue directora de la escuela, Irma Zucchi, que hoy está desaparecida. También ahí tengo que mencionar, porque tiene que ver el contexto en donde uno se desarrollaba, que como éramos como generación, y entonces yo por supuesto menciono para que se vea también todo lo que pasó en la ciudad de La Plata, ¿no? Y se dimensione. En Bellas Artes, como decía, en donde se vivió, donde fueron compañeros que me enseñaron la transformación de que se podía hacer la política, que la política podía ser una herramienta de transformación. Yo tengo que mencionar, por supuesto, a Alejandro Ford, desaparecido, a Luis López Comendador, el loco, desaparecido, y Graciela Torrano, del grupo de estudiantes secundarios antiimperialistas, los tres compañeros, queridos compañeros, desaparecidos. Pero también, o sea, mi ámbito natural de participación en la sociedad de La Plata, una joven de 16, 17 años, tenía que ver con tantos amigos que hoy ya no están y que los nombro, en donde está Juan Schulz, que le decían el suizo, que era un estudiante del liceo, que cuando desaparece ya era estudiante de medicina. No puedo dejar de nombrar a Alfredo Reboredo, militante de la UES, un entrañable compañero de la UES, desaparecido. Abel Vigo, Omelo, compañero de la UES, me acompañaba, era quien me traía en la moto cuando salíamos de noche. Claudia Calcaño, una joven también de la UES, desaparecida, todos amigos que teníamos sueños, que teníamos ideales, y por supuesto Patulo Rabe de la UES, mi primer responsable en el ámbito de la militancia, en donde en 1975 apareció muerto, y que fue nuestro presagio para saber que la edad no iba a ser un elemento en donde se iban a cohibir de hacernos lo que nos hicieron. Y también en queridos compañeros de la JUP, que uno, por supuesto, con 16, 17 años, también uno se relacionaba con compañeros más grandes, Miguel Musagne, la abuela, Elvio Franzosi, Susana González Ducasa, que era la hija de unos amigos, y así puedo nombrar entrañables compañeros. Quiero decir esto para que veamos, para que se vea la magnitud de lo que ocurrió en la ciudad de La Plata, que es lo que conozco, donde entrañables compañeros están desaparecidos y sus ausencias nos marcan permanentemente el recuerdo. Cómo se reconstruye esto después, pero sobre todo quería mostrar quién era yo antes. Éramos jóvenes que creíamos en la política y que creíamos en la convicción, que no conocíamos la democracia y por lo tanto nos oponíamos a la dictadura. Sí, nos oponíamos a la dictadura porque creíamos en otro país que podíamos construir de otra manera, con mayor libertad. Bellas Artes fue un elemento fundamental. Nunca más me dediqué al arte porque cada vez que escucho, que siento el olor a los óleos y demás, no puedo dejar en pensar en Alejandro, en el loco, en Graciela Torrano y tantos otros, en Claudia Falcone, en Francisco López Montaner, Cristóbal Mainer y tantos otros queridos compañeros de Bellas Artes que fueron diezmados. Era natural la participación, y a esa natural participación se nos contestó con la brutal dictadura. Muchas veces me dicen cómo se reconstruye. Fueron tiempos muy difíciles. Al principio uno no podía ir a psicólogos, no podía hablar, no podíamos decir, no te creían. Y bueno, y uno se fue aferrando a los afectos, se fue aferrando a la familia, se fue aferrando, en mi caso, al estudio. Y bueno, reconstruí una pareja, tuve 3 maravillosos hijos, y yo siempre digo que sentí que fui libre cuando tuve mi primera hija, en donde sentí que mi cuerpo respondía y que había sufrido, había superado las cosas que había padecido. Pero
Pero por otro lado, como hago mención al principio, son 36 años que vengo manteniendo además la memoria, es decir, que uno tenía que mirar para adelante sin dejar de pensar en nuestro pasado. Y eso para los sobrevivientes fue una carga muy fuerte, muy fuerte. Y, y bueno, hoy yo soy una persona grande, en donde tengo cierta tranquilidad de que hicimos mucho para lograr las condenas sociales de los genocidas, también ejemplares condenas judiciales, y logramos la condena social, logramos que la Argentina realmente condene las dictaduras, condene las desapariciones, condene las apropiaciones de los nietos. Eso no es poco como país y realmente valió el esfuerzo de todos los que hablamos. Sin embargo, faltan algunas cuestiones, porque ellos, los genocidas, hicieron una sola cosa, pero la hicieron muy bien, que fue callar. Y por lo tanto nosotros no sabemos dónde están los cuerpos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, no sabemos dónde están los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices, no sabemos dónde están los nietos que tenemos que recuperar. Y por eso seguimos hablando. Y por eso seguimos testimoniando, a pesar de hacerlo desde hace 36 años. Gracias. Gracias, señora. No tengo más preguntas. Bien, ¿alguna otra querella tiene preguntas para la señora Milce Moller? ¿La Fiscalía alguna pregunta para la señora Moller? Gracias, señor presidente. Buenos días, Emilce. Gracias por tu testimonio, tu nuevo testimonio. Simplemente queríamos preguntarte cómo siguió tu vida luego en libertad. Sí, como decía, fue difícil la reconstrucción. Tardé en la reconstrucción después de... Yo digo que lo que te duele, además de lo que pasaste vos, son las ausencias, básicamente. Nombré que en mi caso, como verán, son muchas las ausencias, y eso te duele. En lo personal me refugié mucho en el estudio, no pude seguir artes, pero me dediqué a la matemática, fui docente universitaria, soy doctora en bioingeniería, a las actividades gremiales, me dediqué a las militancias en derechos humanos. En lo personal formé una familia, tuve 3 hijos, tengo 3 nietas, tengo una nueva pareja, en donde hoy en día tengo como decía, la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido. Pero lo que te quedan son las heridas abiertas de nuestros entrañables compañeras y compañeros desaparecidos. Muchas gracias. Teniendo en cuenta lo señalado al principio del testimonio, no haremos más preguntas. Gracias. Señor presidente. Doctora Larralda, sí, por supuesto. La doctora Santos Morón. Bueno, perdón, la había confundido. Perdón, sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Emilce, bueno, en primer lugar agradecerte tu testimonio. ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Sí, yo te escucho. Sí. Bueno, mi nombre es Luz Santos, soy abogada de la querella de Justicia Ya La Plata y queríamos hacerte una pregunta puntual respecto del Pozo de Quilmes. Si tuviste conocimiento de la intervención de algún médico en aquel centro clandestino de detención durante tu paso por allí. No, nada. Nunca vi nada. Bueno, no tenemos más preguntas. Perdón, sí.
Perdón, doctora Santos Morón, ¿era su única pregunta? Sí, ¿no? Bien. ¿Alguna otra querella, alguna pregunta para la señora Moller? La Fiscalía, doctora Oberlin, doctor Miranda. Ya estamos. Gracias. ¿Las defensas, alguna pregunta para la señora Moller? No, gracias, señor presidente. ¿Los colegas? No, gracias, presidente. No tengo preguntas, gracias. No, presidente, gracias. Señora Milce Moller, le agradecemos mucho su presencia. ¿Puedo decir una cosa más antes de finalizar? Por supuesto que sí. Como he narrado, los sobrevivientes, los que vivimos el horror desde adentro, ya hicimos mucho, ya dijimos mucho, ya contamos mucho. Simplemente les pido a la justicia que hagan lo suyo, porque los tiempos no nos juegan a favor, para construir una Argentina sin impunidad y así permitirnos a nosotros olvidar un poco. Muchas gracias. Gracias a usted, le agradecemos su presencia. Si necesita una certificación vía mail, se la podemos hacer llegar con todo gusto. Le deseamos, en nombre del tribunal, una muy buena semana y le volvemos a agradecer. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Bien, final de la jornada de hoy. Hemos tenido, como decíamos en el que finalmente fue el único cuarto intermedio, una jornada muy, muy intensa en varios sentidos, ¿no? Porque hemos podido resumir en una audiencia, si es que se puede, pero la diversidad de lugares desde donde se hicieron los testimonios. Primero escuchamos a un nieto con la identidad restituida, después escuchamos a una sobreviviente, a Emilce Moller, que ya nos está acompañando para este cierre y a quien vamos a saludar en instantes, y finalizamos con un familiar pidiendo, dispuesto a cualquier cosa por saber qué hicieron con los restos de su hermano Silvano García, ¿no? Bueno, primero saludamos a Emilce. Emilce, gracias en un momento tan importante como es apenas el después de una jornada de intensidad como la de hoy para vos, estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por llamarme, sí, un poco cansada. Imaginamos. Bueno, vos, una de las primeras cosas que decías era que, como tantos otros sobrevivientes y tantas, tienen una gimnasia enorme en dar testimonio ante los tribunales, ¿no? Y también marcaste la particularidad de que fuera virtual y no presencial. Me gustaría comenzar por allí. Sí. Bueno, como hice una referencia y decía, hace 36 años que vengo testimoniando con las idas y vueltas que las cuestiones políticas que estos juicios políticos nos permiten. Y yo siempre diferencio que una cosa es una entrevista periodística y muy distinto es una cuestión jurídica, ¿no es cierto? Yo siempre lo marco porque me parece que tienen un encuadre totalmente distinto. En la entrevista periodística uno puede soslayar determinados temas, puede esquivar, puede endulzar, puede callar, puede usar metáforas. En una entrevista, en una cuestión jurídica, tiene que decir las cosas por su nombre, y todas las cosas que son por su nombre en este tema son crueles, son duras, son difíciles. Y yo lo noté eso cuando fue mi segunda entrevista, en donde los jueces ya me preguntaron, entonces yo me di cuenta que tenía que dar detalles que casi, de mi intimidad, que casi no había dado ni siquiera a grupos cercanos, ni familia. Ahí me di cuenta y era importante decirlos porque eran los momentos en que se tenía que juzgar a los militares por esos hechos, y por lo tanto había que dar la mayor cantidad de datos posibles para que se logre la justicia. Entonces ahí vi la diferencia.
Y acá se me da que cuando empecé a ver testimonios y cuando empecé yo a pensar cómo era mi testimonio, me encontré con este dilema, ¿no?, de la virtualidad, en donde yo siempre dije que la tortura no era un elemento pedagógico, sobre todo para las nuevas generaciones. Y por lo tanto, si ustedes vienen siguiendo mis testimonios y demás, y bien nunca soslayé el tema, no hice un eje en ese tema con los jóvenes fundamentalmente, porque consideraba que no se tenía que entrar por ahí para la explicación de los procesos políticos que habíamos vivido, sino que eran por otras aristas que habíamos que trabajar y sobre todo por darle una comprensión del marco político por qué habían ocurrido las cosas que ocurrieron. Y era muy fácil caer entonces en la explicación de la tortura, de que diciendo, bueno, vinieron unos señores malos, nos hicieron esto, bueno, y a mí me parece que eso nunca contribuía a la comprensión y a la complejidad política de la dictadura cívico-militar que tuvimos. Y por lo tanto soslayaba un poco esos temas sin negarlo, ¿no es cierto? Ahora me encontraba que en esta virtualidad, cientos de personas, y ustedes son un medio que difunden y está muy bien, por un lado es la difusión masiva de todo esto, pero es mi intimidad también, ¿no es cierto? Entonces me encontré con ese dilema, de los cuales por suerte, al no ser el centro clandestino de Arana el que se estaba juzgando y considerando que no entorpecía ningún tipo de cuestiones jurídicas, me permití omitir el relato ese en este ámbito virtual, que me permitió ahondar por otros lados y por otros caminos la memoria de distintos compañeros y sobre todo centrarme en el centro de Quilmes, que era el que estaba en cuestión. Uh-huh. Claro. Y por suerte, bueno, el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, lo entendió así y permitió que así fuera. Sí. Por lo que tu testimonio transitó por donde decías y por donde querías, ni más ni menos, ¿no? Como si hubiera otra opción que ustedes poder elegir también por dónde transitar su testimonio, habida cuenta del esfuerzo que hacen cada vez que se presentan, que entre otras cosas tiene que ver con recordar cada nombre, ¿no? Me pareció excelente esa diferenciación que hacías con este momento, digamos, ¿no? Con la entrevista periodística, donde vos podés olvidarte un nombre y después pedirnos que lo incluyamos en la nota, ¿no? Un juicio es algo totalmente distinto en ese sentido, ¿no? Sí, estaba muy... Si ven mi rostro, mi manera de hablar, estaba nerviosa, estaba tensa, porque tenía la responsabilidad de las fechas, tenía la responsabilidad de los nombres, no quería olvidarme, si bien sé que en algún momento los abogados me iban a ayudar, era como esos pequeños momentos en donde uno le hace homenaje a los desaparecidos y que demuestra que uno se acuerda de ellos todos los días, ¿no es cierto? Entonces era el momento de decirlo y que algún nombre se me escape, poder decir alguna palabra, en donde hago un homenaje a los que son padres y que hay hijos escuchando, familiares, hermanos. Bueno, es el momento más serio que tengo para hablar, en donde no me permito, vamos a decir, olvidos, con esto de la memoria, y sobre todo dar la mayor cantidad de precisiones. Estoy ante un tribunal, estoy ante una cuestión jurídica, y eso yo le doy mucha importancia. Claro, hola Emilce, primero te saludo. Hola. Y lo dijiste sobre el final de tu testimonio, lo dijiste a los jueces de este tribunal, los y las sobrevivientes son quienes más han hecho por juzgar estos delitos, por condenar, vos dijiste socialmente y también jurídicamente, pero que ahora ya depende de ellos también. Sí, porque los tiempos no nos están jugando a favor para nosotros. Ya yo leí una serie de amigos, vamos a decir, pero acá como testimoniantes, que fallecieron por cuestiones cronológicas, ¿no es cierto? Y bueno, vamos quedando menos, entonces es un peso muy grande. Y bueno, los genocidios también se van haciendo grandes y las muertes no tienen que ser quien los esculpe, ¿no es cierto? Entonces me parece que para la construcción de lo que vinimos de dejar a las futuras generaciones, una sociedad sin impunidad, tienen que ser mucha mayor celeridad
a las condenas, a los juicios como corresponde. Te diste un momento no menor, que es que fue cuando te detuviste en Jorge Julio López, que debería ser una historia muchísimo más en estos juicios de La Plata, pero que en todos los juicios debería tenerse como más presente, ¿no? Sin embargo, no es tampoco un nombre muy repetido. ¿Por qué? Porque para mí fue muy importante, porque yo testimonié después de Julio López. Es más, yo iba a ser querellante por una cuestión personal, decidí en esa no ser querellante, la querella la tomó Nilda Eloy, junto con Julio, pero después de que testimonia Nilda, testimonia Julio, testimonié yo. Y era en la época en donde todavía no existían las amenazas a los testigos, no existían los testigos protegidos, no existía toda la cobertura que hay para los testigos. Yo fui sola a testimoniar, como siempre, hablé 2 o 3 palabras con los abogados, siempre mi testimonio bastante sólido, repito, generalmente siempre lo mismo. Y cuando fuimos a escuchar la sentencia, Julio no estaba, y yo era la primera en pensar que, bueno, ya va a aparecer. Era impensable que a Julio le pasara algo y que hoy en día estemos sin saber qué pasó con Julio López. Y a partir de ahí la búsqueda, y a partir de ahí empezaron amenazas conmigo. O sea que mi vida también cambió después de ese testimonio. Sigo hasta el día de hoy con un aparato de control que me controlan para el Ministerio de Seguridad de la provincia. Entonces, y recibí cartas de amenazas, es decir, que en otro momento, bueno, pero había desaparecido Julio, o sea que también lo tenía que tomar en serio, ¿no es cierto? Entonces, claro. Para mí la desaparición de Julio es muy importante, he tratado de acompañar a los familiares y siempre lo tengo presente porque es la herida abierta de nuestra democracia, ¿no es cierto? No lo podemos olvidar, yo estuve ahí. No sabemos qué pasó, pero yo estuve ahí y por lo tanto es muy importante. Y cada vez que uno da el testimonio, Julio López tiene que estar presente, ¿no es cierto? Tendría que estar Julio acá con nosotros. Y sobre todo decía en este juicio que uno de los imputados es Echecolás, ¿no? Exactamente. Yo te quería preguntar, Emilce, escribiste un libro el año pasado, si no me falla la memoria, La larga noche de los lápices. Supongo que ahí sí derribás esa barrera de la intimidad y contás un montón de cosas que pasaron. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ahí sí, ya empezaron siendo, yo nunca escribí, habían empezado justamente por este miedo al olvido, y que cada vez en las entrevistas periodísticas año a año es más recortado, todo más corto. Yo decía, bueno, en algún lugar tengo que volcar lo que pasó, lo que sentí, que no era un ámbito jurídico, que no había tiempo para las entrevistas, y bueno, me permití empezar a escribir, pensando en que un legado para mis hijos y para mis nietas, fundamentalmente, ¿no? Para que ellos sepan qué pasó con toda la complejidad del tema, ¿no? Los miedos, las vergüenzas, las alegrías, los grises, sobre todo los grises de todas estas historias, ¿no? O sea, que las cuestiones, siempre me molestaron las cuestiones de las dicotomías, los buenos, los malos, lo blanco y lo negro. No, es mucho más complejo, porque si no, no se entendería el presente si no pudiéramos analizar todas esas complejidades, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y en el libro me permití contar todo esto, que básicamente cada capítulo del libro es alguna pregunta que me hizo un estudiante, un periodista, alguien, y que me permito desarrollarla con un tono intimista, básicamente, que es tan distinto a una cuestión judicial. Una particularidad de este momento de los juicios, de este momento de resurgimiento, un poco también a partir de la posibilidad de verlos por televisión, y que si bien venía de antes por diferentes programas como el programa La Escuela va a los juicios, es que hay muchos pibes y pibas de ya cuarta generación, diría, después del genocidio, viendo. En particular, ¿qué les dirías a ellos? Y si se puede, ¿no? Elaborar algo, ¿qué crees que tendrían que hacer ellos y ellas con esta historia, con estas historias que ustedes están contando?
Bueno, yo porque he quedado señalada con el tema de la noche de los lápices, año a año yo tengo mucho contacto con jóvenes, ¿no? Justamente el libro empezó a surgir porque yo veía la distancia que había entre mis relatos y sus vivencias, ¿no es cierto? Cómo explicar el mundo sin internet, cómo explicarle el mundo sin celulares y sin WhatsApp, vamos a decir. Era como contar el 25 de mayo, el Cabildo, es lo mismo para Claro. ellos en determinado momento. Nada más que se lo cuento en primera persona y eso los aproxima más. Pero para ellos 45 años es la prehistoria, es la prehistoria. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar a los chicos. Yo siempre digo, no doy mensajes ni nada. Entonces yo básicamente lo que trato es de escucharlos. Escuchar y de ver en qué sintonía están y ver por dónde, de sus sintonías, puedo trabajarlo. Y básicamente las realidades y la actualidad nos da todo el tiempo elementos, porque yo digo que este pasado no es un pasado que no ha pasado, es un pasado que se nos cuela en nuestro presente. Por ejemplo, yo siempre nombro, que hoy no lo dije, pero la desaparición de Santiago Maldonado fue un claro ejemplo de cómo se construye alguien en donde se lo estigmatiza rápidamente y no lo dejan ser víctima, ¿no? No pudo ser víctima, porque en primer momento se estigmatizó. Y bueno, y a veces yo les pregunto, ¿quiénes salieron a reclamar por Santiago Maldonado? Y yo les decía, los desaparecidos desaparecen de a uno. Entonces digo, me parece que con temas de la cotidianeidad, en donde se cuela comportamientos de la sociedad civil que reproducen lo que nos pasó a nosotros, los jóvenes pueden interpretar o cuestiones autoritarias o cuestiones cuando se iban para atrás durante el macrismo todos los avances, como el 2x1 y determinados programas de derechos humanos. Bueno, plantearle que todos los días se empuja la memoria, que la memoria no es una cuestión estática, que esas historias no son estáticas, que la cuestión económica, la deuda externa, surgió en la dictadura, que la viven ellos, la sufren ellos. Entonces me parece que trabajar desde el presente para atrás ayuda. Y hoy los jóvenes me parece que van encontrando sus propias agendas y yo señalo que para mí es una de las que más me asombra, la voy siguiendo porque justamente no era mía, la construyeron, es la cuestión del feminismo, ¿no? La cuestión del feminismo no era una agenda mía, no puedo decir que yo tenía esa bandera, por supuesto adhiero y demás, pero no fue una bandera mía, y cómo los jóvenes se apropian de esa bandera para ampliación de derechos, y lo van haciendo con un ambiente democrático, que no es en contra de nadie, y cómo a través de eso ellos van encontrando cuáles son los hilos de la política, cuáles son los hilos que los lleva hasta las cuestiones del pasado que tiene conexión con nosotros. ¿Qué hacemos con las domiciliarias? Uno pide que no haya domiciliarias. O sea, sobre todo yo tuve mucha participación cuando fue la domiciliaria Checolás, justamente porque iba a ir a Mar del Plata, ciudad en donde yo estaba viviendo, mi familia vivía y demás. Y bueno, en la audiencia de los jueces me acerqué, le mostré el aparato que tengo de control, de testigo no protegido, pero con protección, y que iban a ir a una domiciliaria. Por lo tanto, uno pide prisión en cárcel como corresponde, porque justamente lo que yo dije de eso de callar, que dije que ellos hicieron algo y lo hicieron muy bien, que fue callar, y callar no es inocente porque cometen delito de ocultamiento de cuerpo, y eso sigue ocurriendo en estos momentos que estamos hablando, siguen cometiendo el delito de ocultamiento de cuerpos, y por lo tanto siguen siendo merecedores del castigo correspondiente. Más allá de que la cuestión de las domiciliarias se puede haber profundizado durante el macrismo, es una problemática, la de las domiciliarias a genocidas, que ha cruzado todos los gobiernos, ¿no? Y actualmente también se siguen dando domiciliarias. ¿A quién hay que interpelar para que no haya más domiciliarias? Porque uno piensa que la interpelación debería ser a los jueces y juezas de estos tribunales, otros dicen no, pero el problema es casación. La verdad que no conozco, o sea, la parte de la justicia se me escapa, o sea, simplemente he sido testigo y he sido víctima de los olvidos y de las cuestiones sin cumplir, y no sé, ya te digo, cuando fue la audiencia para lo de que era la domiciliaria de Checolás, fui hasta Comodoro Pi, hablé con los jueces, les reclamé
que son instancias de lo que puedo, participé de las marchas, o sea, lo social lo manejo, lo jurídico se me... Bueno, quizás, pero quizás ese ejemplo que vos ponés sea parte del camino a seguir, ¿no? Tanto lo que pasó con Echecolás como lo que pasó con el 2x1, es que hubo una respuesta masiva de repudio, expresada de diferentes formas, en algunos casos en los dos casos con grandes marchas. El escrache a Echecolás en el bosque de Peralta Ramos es uno de los hitos históricos de estos últimos tiempos, y las marchas del 2x1 también, y también a través de los medios, ¿no? Fue claro el repudio. Ahora estamos como en una instancia de naturalización. Por ahora somos solo nosotras, un pequeño grupo quienes decimos no son aceptables las domiciliarias. Habrá que hacer masivo, será nuestra tarea. Exactamente, habrá que hacerlo más carne en la sociedad. Emilce, y decías, hace un ratito hablaste de esto que dijiste también en tu declaración, de que los genocidas hicieron bien, lo que hicieron bien fue callar, y que por eso ustedes siguen hablando. Bueno, de alguna manera nosotros seguimos hablando, y hablabas también de la juventud. En este juicio han aparecido hijos, hijas, nietos, nietas, que vinieron a dar su testimonio, que siguen esa historia de militancia y pedido de memoria, verdad y justicia que han agarrado de muchos y muchas como ustedes. ¿Qué te parece esa participación que están teniendo testigos y testigas jóvenes en estos juicios? Sí, yo todavía me conmociona cuando recuerdo cuando apareció la agrupación Hijos, por ejemplo, ¿no? Fue maravilloso. Cuando en Mar del Plata ya las de nuestra generación podíamos descansar en la organización de los actos del 24 de marzo en las nuevas generaciones, y pensábamos, yo siempre cuento una anécdota, en determinado momento, en los años 90, en Mar del Plata le tuvimos que pedir al fotógrafo del diario que saque una foto en una suelta de globos negros, recordando el 24 de marzo, porque éramos tan pocos en la plaza, tan pocos que la verdad que hubiera sido un papelón. Y eran los años 90, los años, como yo decía hoy, de mucha impunidad. De tener eso, a tener las marchas multitudinarias, a tener que son los hijos, que son los nietos, que uno ya puede estar en su casa y simplemente va a la plaza, y no tener que prácticamente, si uno quiere participa, pero no tener sobre los hombros la responsabilidad. Nosotros éramos 4 o 5 que si ese día decíamos no hacemos nada, no había acto en Mar del Plata, ¿no? Entonces, no tener más esa responsabilidad, que ahora ya hay otra apropiación de otras generaciones, que uno simplemente colabora, habla lo necesario, cuando tiene sus tiempos y demás, por un lado es un descanso, y por otro lado es una gran satisfacción de un logro, ¿no? O sea, yo siempre les digo, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos hablado? Siempre le hago ese juego. ¿Qué hubiera pasado si ninguno hubiera hablado? Le hago ese juego en el sentido de marcar el rol de ciudadano. Cada ciudadano tiene un rol y un compromiso. ¿Qué hubiera pasado si ningún sobreviviente hubiera hablado? ¿Qué se hubiera sabido? ¿Cómo hubiéramos construido este país? ¿Hubiera sido el mismo? No. Y son decisiones que no son fáciles, salir de la comodidad, como tuvimos que salir todos para hablar de esto. Bueno, hoy en día les toca a otro país, en donde van a tener que salir de las comodidades, muchos, para jugarse con algunas cuestiones, y van haciendo sus apropiaciones. En respecto de la condena social de la dictadura, yo creo que hemos logrado muchísimo, y en eso estoy satisfecho. Falta, sí, seguramente, pero no minimicemos los logros. Emilce, muchísimas gracias de nuevo por este momentito de primeras sensaciones y elaboraciones después de otra jornada de testimonio. Un abrazo enorme. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes por las transmisiones. Realmente es admirable, así que los felicito por el esfuerzo en las transmisiones. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Emilce Moller ha pasado por aquí, nos ha acompañado, y nada, ayer charlaba con una amiga acerca de
de lo que significa para nosotros recibir este tipo de calificaciones de parte de gente a la que nosotros admiramos desde hace muchísimo más tiempo. Es extraña la sensación. Y les agradecemos mucho, nos emociona un montón. Bueno, Diego, final de esta jornada de martes de la 28 del juicio Brigadas.